El político Ramón Jáuregui, ahora ministro de la Presidencia, tiene una larga experiencia en el Observatorio de la Unión Europea. Creo que es un buen interlocutor para hablar de la necesidad de apoyar a las personas emprendedoras como motor para el cambio. Queremos saber en concreto por qué no se impulsa el emprendimiento con más decisión y eficacia. A la gente que quiere empezar a hacer algo, el dinero le cuesta una barbaridad en llegar. Pero no pasa solamente en España, pasa en Europa. Por ejemplo, un mecanismo de financiación que es muy frecuente en Estados Unidos, que es el capital riesgo, que son las joint venture que hacen las entidades financieras o dedicadas especialmente a este elemento, las sociedades de capital riesgo, son imprescindibles para el emprendimiento. Entonces, ideas la gente los chavales tienen capacidad de emprendimiento, tienen capacidad de inventiva y de crear y de ofrecer nuevos servicios y por tanto de construir nuevas empresas. Pero en muchísimos casos falta el apoyo y la financiación adecuada y yo creo que ese es un fallo europeo muy importante en toda Europa y en España desde luego también. En la conversación con Maravilla Rojo, experta en políticas de empleo e innovación, queremos saber hacia dónde nos llevan los cambios de los perfiles profesionales y de las nuevas exigencias del mercado laboral. ¿Cómo hay que prepararse para encontrar trabajo en una época tan convulsa? Los perfiles profesionales están cambiando. Para que podamos cubrir los empleos que se transforman y los empleos que se van a producir en el futuro, muchas personas, y sobre todo jóvenes, tendrán que poder identificarlos, cómo se llaman los nombres de las ocupaciones y qué tareas representa. Yo creo que hace muy pocos años, escaso tiempo, 5 años quizás, no podíamos pensar que las redes sociales iban a formar parte de nuestra manera de vivir y sobre todo de relacionarnos. Y eso ha generado pues, ocupaciones como community manager, un gestor o gestora de redes, que hoy es una ocupación nueva. Los bancos, tanto en España como en el resto de Europa, han hecho unos beneficios increíbles estos 3 últimos años. Se han aprovechado de la crisis para ganar más. Eso es importante. Los ciudadanos no van a participar a los esfuerzos colectivos si se dan cuenta que se trata otra vez de pagar para los que han creado la crisis. Porque eso es el problema clave. La crisis no son los ciudadanos que la han provocado, no son los trabajadores que han provocado la crisis. Ellos han provocado la crisis y ellos salen ahora de la crisis sin problema. Hay que hacer un trabajo pedagógico hacia la ciudadanía para hacer entender 2 cosas: cambiar el modelo de existencia, de consumo, y participar a los esfuerzos colectivos, pero mucho más importantes, cambiar la mentalidad de los dirigentes financieros y políticos. Financieros, obligarlos a poner una parte de su riqueza al servicio de la sociedad, con reglas, porque la crisis es suya. Al haber un desplazamiento del centro de gravedad de Asia-Pacífico, Europa y los europeos nos hemos convertido en periféricos. Sin embargo, bueno, pues toda la historia de la humanidad ha pivotado sustancialmente sobre el qué hacer de los europeos para lo bueno y para lo malo, para las cosas estupendas que hemos hecho y las cosas horribles que también hemos maquinado. Esta es la causa externa, el desplazamiento del centro de gravedad. Y la causa interna pues es que el proyecto europeo sigue siendo válido. Lo que probablemente no es tan válido es el ejercicio de un liderazgo político y sobre todo algo que a mí me parece más serio, que es el debilitamiento institucional que ha tenido Europa. Cuando acabe la crisis, que acabará, muchas cosas habrán cambiado en el mundo y también en este país. Para ese nuevo escenario, empresarios, analistas, economistas, sociólogos y responsables políticos coinciden en pedir que se refuerce el capital humano como factor estratégico. Los perfiles profesionales se reinventan y las ocupaciones cambian. La recomendación es clara. Hay que invertir en la mejora y en el desarrollo del capital humano, teniendo en cuenta además que las formas de aprender y de trabajar evolucionan muy deprisa y que las organizaciones buscan personas que pongan en valor los nuevos conocimientos.
Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues tienes que mejorar tu formación profesional mucho, tienes que incorporar un circuito de FP que no tenemos debidamente adecuado, porque nos faltan las escuelas que forman a los chavales, a los parados y a los trabajadores en activo, en un sistema integrado empresa-escuela. Nos falta calidad universitaria, nos falta combatir el fracaso escolar, que es horrible, es muy alto en España, y la calidad universitaria. Nos falta probablemente una mayor flexibilidad en cada empresa para que haya una mayor adaptación de salarios y de horario, etcétera, a las exigencias de la competitividad. Nos faltan más inversión privada en I+D+I, hay una inversión pública relativamente alta. Nos falta desarrollar la ciencia es un elemento básico en la universidad, para que haya efectivamente un país capaz de conectar con nuevos espacios productivos. Es un esfuerzo un poco general el que nos falta para que España recupere esa productividad que nos falta, pero yo creo que hay muchas empresas líderes y hay muchos sectores en los que somos muy buenos que tienen que ir marcando el camino. Yo creo que lo que la economía española ha necesitado en la última década es cambiar el patrón de especialización productiva, hacer menos sectores poco intensivos en conocimiento, poco intensivos en ventajas competitivas fuera, y diversificar un poco más, orientándonos hacia el patrón de crecimiento, de especialización propio de una economía moderna. Lo que necesitamos la economía española es quizá redistribuir ese casi 12% del empleo que tenía en la construcción residencial hacia sectores más intensivos en conocimiento. Lo de invertir la productividad es la clave, porque puede ser también creación inmediata de empleo. O sea, incrementar la productividad quiere decir incrementar la innovación, incrementar los servicios con un componente de conocimiento avanzado, y pasar de lo macro a lo micro, pasar de simplemente la estabilidad de la economía a instrumentos de emprendimiento a nivel de creación de nuevas empresas o de dinamización de las pymes existentes. Nos ha tocado vivir un momento histórico con conflictos universales, nada sencillos de resolver, sin ajustar, como nos pasa frente a la crisis, el modelo que hemos mantenido hasta ahora. Quizás el modelo triunfante sea el de los países emergentes, y seguramente ese es el ideal de los mercados financieros, pero ¿deben los países desarrollados desandar la historia de las conquistas sociales y laborales? Hay muchas cosas por ganar. Hay que cuidar especialmente el estado de bienestar, y aun en tiempos críticos donde se dice la igualdad no es de ahora, hay que hacerlo, porque es que la necesitamos para tener una demografía que permita la sostenibilidad de cualquier modelo económico, para mantener nuestra propia herencia como país, es decir, nuestra cohesión social. Necesitamos una verdadera revolución fiscal. La revolución fiscal no consiste únicamente en ayudar a los bancos, sino en reorganizar la fiscalidad de los países europeos para repartir sobre todos el coste de la crisis y en función de la riqueza de cada uno, y que los que han provocado pagan. Esta revolución fiscal es esencial. La crisis en la que estamos supera la izquierda y la derecha, supera la diferencia entre unos y otros, porque lo que nos amenaza es el subdesarrollo, lo que nos amenaza es la crisis, es la decomposición interna. Si los políticos supieran captar lo que el conjunto de la población está sintiendo, está aspirando, este país sin duda tendría salida, aunque sea un año o dos más tarde que nuestros vecinos de Europa. Y será una salida con una economía que, aunque tenga menos grasa, aunque pese menos en báscula, va a tener una armonía corporal, una fibra muy superior. A esta altura del siglo XXI, muchas personas piensan que vivir en crisis no es una excepción, sino que se convierte en una regla. Y hay que estar preparados para una dura carrera de fondo que se puede plantear de manera intermitente. Tratamos y trataremos de averiguar dónde están las salidas.